El enemigo, el diablo, te dice lo bueno, lo rico, lo placentero que lo vas a pasar, pero nunca las consecuencias que tendrás que afrontar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este tiempo de Adviento, una de las riquezas de la palabra de Dios son los personajes que van a ir apareciendo paulatinamente o gradualmente. Isaías, Zacarías, Isabel, Juan el Bautista, María Santísima, San José. Van a ir apareciendo muchos personajes interesantes en la liturgia de la palabra. Por ahora, quedémonos en Isaías, que es el texto que estamos leyendo y escuchando en estos primeros días del tiempo de Adviento. Y es que para poder entender el Nuevo Testamento, se hace necesario conocer el Antiguo Testamento. Y para entender el Antiguo Testamento, es necesario contar con la iluminación, con el cumplimiento, con la acción concreta de Dios que se da en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo necesita del Antiguo como el Antiguo del Nuevo. Los dos son importantes, son necesarios, y los dos conforman ese libro sagrado, santo, que conocemos como Biblia o Sagradas Escrituras. Pues hagamos un recorrido por el Antiguo Testamento para que podamos llegar al Nuevo, porque la primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, libro de Isaías, pero el Evangelio pertenece al Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo. Y tomemos tres elementos que aparecen hoy en la liturgia de la palabra. Del libro de Isaías vamos a tomar dos virtudes, dos valores muy importantes. Y del Evangelio vamos a tomar la palabra, la frase, la importancia, el fundamento, el soporte de la voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dice Jesús el día de hoy. Entonces, justicia y lealtad, valores o virtudes que aparecen hoy en la primera lectura. Voluntad de Dios, elemento que aparece en el Evangelio que hemos escuchado. Cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, peregrinando por el desierto, en el monte Sinaí, a través de Moisés, el Señor les da la ley, les da los mandamientos, unas normas. Y ante estas circunstancias, muchas personas piensan y dicen que las normas, que las reglas son elementos que terminan sometiendo, esclavizando o quitándole libertad a quien debe observarlas y cumplirlas. Pero es que Dios da unos mandamientos a este pueblo por dos razones. Una, porque quería que este pueblo fuera un pueblo libre. Recordemos que viene de ser esclavo el pueblo. Y Dios no quiere que este pueblo tenga ni esclavitud física, ni moral, ni espiritual, en ningún aspecto. Y la segunda razón es para que este pueblo sea un pueblo diferente. No era el único pueblo que existía, pero Dios quería que su pueblo fuera un pueblo diferente en la manera de vivir, en la manera de comportarse, en la manera de servir, en la manera de amar. Ahora pasémoslo a la vida nuestra.
¿Para qué son las normas? Porque hay normas divinas que vienen de Dios. Hay normas naturales, hay normas eclesiales, hay normas familiares, hay normas personales, hay normas civiles, hay normas institucionales. Las normas, los mandatos, las leyes, los estatutos o manual de convivencia, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, son necesarios. Imaginémonos, si aún con estos parámetros de buenos comportamientos que debemos observar en ciertos lugares, hay conductas inadecuadas, pensemos cómo sería si viviéramos sin control alguno. Y es que se requiere. Una persona dice, es que a mí yo soy anárquico, yo no cumplo ninguna norma. No, todos cumplimos normas, todos observamos normas, porque hay normas que están por encima de nosotros. Empezando, que hay normas naturales de la naturaleza que usted no puede establecer. Usted y yo no podemos establecer que mañana haga sol o que mañana llueva. Eso es cuestión establecido ya desde el Creador y la naturaleza. Entonces siempre va a estar sometido a una norma. Yo no puedo cambiar en este momento que la noche pase a ser día y que el día pase a ser noche, aunque sea muy anárquico y que nadie me encierre, aunque sea mis propias normas, mis propias leyes. Yo vivo en una ciudad y en esa ciudad hay normas civiles que yo debo observar y debo cumplir, me guste o no me guste. Si estoy en una institución estudiando o trabajando, va a haber unas normas que tengo que observar y que tengo que cumplir, o simplemente no voy a poder estar allí y no voy a poder compartir con los demás. Y si es una institución académica, pues van a suspender mi proceso académico. Y si es una institución laboral, pues simplemente me voy a quedar sin trabajo. Porque es que uno puede decir, no, es que yo no observo ninguna norma, porque es que yo soy independiente, es mi propio trabajo. Si eres empleado y no cumples las normas, te echan. Y si eres dueño y no pones normas, se te quiebra el negocio. Entonces ves cómo son necesarias las normas, la observancia, la disciplina, y en todo lugar lo vamos a encontrar. Entonces, los mandamientos no es para Dios esclavizar o coartar la libertad de su pueblo. Todo lo contrario, es para hacerlo más libre y para hacerlo diferente. Y en nosotros también es para lo mismo. Nuevo Testamento, hoy nosotros observamos y guardamos las palabras de Dios, o la palabra de Dios en nuestro corazón, que está consignada en un libro que se llama la Biblia, porque queremos ser libres. Ya tal vez no volveremos a ser esclavos en Egipto, sino que seremos esclavos del pecado, y para que seamos santos. La diferencia está en amar y en hacer el bien. Después de este recorrido por el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Éxodo, pues llegamos al libro de Isaías, que es la lectura correspondiente el día de hoy, y a las dos virtudes que les mencionaba al principio, justicia y lealtad. Pero vamos a definirlos etimológicamente con una definición de diccionario. La justicia se define como principio moral de dar a cada quien lo que le corresponde o lo que le pertenece. Y la lealtad se define como aquel sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales hacia alguien o los compromisos establecidos. Por eso el Señor hoy insiste tanto en la justicia y en la lealtad. Y vemos que nuestro mundo actual carece de justicia y carece de lealtad, porque no se le da en muchas ocasiones lo que a cada quien le corresponde, sino que hay unos pocos que quieren acaparar mucho y otros que no tienen nada. Y si nos vamos a la lealtad, el respeto y la fidelidad son de las cosas que más se han perdido. Y cuando hablo de respeto y fidelidad, no nos encasillemos simplemente a las relaciones afectivas sentimentales, sino que el principio o la falta de respeto y de fidelidad empieza por fallarle a Dios y por fallarnos a nosotros mismos. Cuando eres infiel, cuando eres irrespetuoso, a quien primero decepcionas es a Dios y a ti mismo. Y claro, después quienes tienen que soportar o padecer ciertas situaciones poco agradables de nuestra vida, pues son las personas que comparten con nosotros, los más cercanos. Pero recordemos que
uno no debe practicar el bien ni evitar el mal simplemente por el daño que pueda causarle a los demás, sino por las consecuencias que después tendrás que afrontar. Porque cuando haces el bien, el primero que tiene el reconocimiento eres tú, que lo has practicado. Aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie te aplauda, aunque no se publique en redes sociales, cuando haces el bien, Dios lo ve y tú estás tranquilo o tranquila. Y cuando haces el mal, aunque muchos lo hagan, aunque muchos avalen tus malos comportamientos, tú sabes que ante los ojos de Dios y tu conciencia no está tranquila. Entonces, ser injustos y no ser leales no es solamente por el daño que se le causa a los terceros, sino por las consecuencias que uno mismo tendrá que afrontar. Y no olvides, el enemigo, el diablo, te dice lo bueno, lo rico, lo placentero que lo vas a pasar, pero nunca las consecuencias que tendrás que afrontar. Y si no me crees, date una vueltica por la palabra de Dios. Génesis capítulo 3. El pecado original les mostró el fruto, les habló al oído, porque de los sentidos nuestros, los más vulnerables para llevarnos al pecado son la vista y el oído. Uno es muy tentado por lo que ve y endulzado por lo que le dicen. Entonces el enemigo les mostró y les habló, y el fruto les pareció deleitable, y él les puso a dudar a través de el mandato que Dios les había dado. Y les dijo, no es que, les mintió, les dijo, no es que Dios no quiere que coman del fruto de ese árbol, porque si ustedes lo hacen, serán como Él, serán como dioses. Entonces, les miente, les mostró lo apetitoso que es el fruto. Y a través del engaño les mostró lo que podían conseguir, pero nunca les dijo, van a perder el paraíso, nunca les dijo, van a sufrir o van a morir. Entonces el demonio a ti nunca te va a decir, vas a perder tu matrimonio, vas a perder tu vocación, vas a perder tu paz, vas a perder tu tranquilidad, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu familia, sino que te muestra lo deleitable, lo placentero, lo chévere, que vas a pasarlo, más no las consecuencias que tendrás que enfrentar después. Por eso hay que ser justos, y justo es vivir de acuerdo al compromiso, al estilo de vida que tengo, como bautizado, como cristiano, como casado, como ordenado, de acuerdo al compromiso o al estilo de vida que tengo. Y leal, respetar los mandamientos de Dios y ser fiel a los mandamientos que Dios me ha dado. Y la fidelidad no solamente se encasilla en el aspecto afectivo sentimental de compartir con otra persona, sino en todos los elementos y en todas las dimensiones y en todos los aspectos de nuestra vida. Y solo quien es justo y leal cumple la voluntad de Dios. Porque recordemos qué es la ley, o recordemos qué era la ley para el Antiguo Testamento, que sigue vigente para el Nuevo. Observar la ley o los mandatos es la consagración de mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando asimilo con libertad y con amor los mandatos de Dios, estoy cumpliendo la voluntad del Señor, no solamente porque lo digo, sino también porque lo hago. Y ahí es donde viene la prudencia, la sensatez, porque escucho la palabra de Dios y la llevo a la práctica. Escucharla es bueno, leerla es bueno, pero se hace necesario también practicarla. Y si queremos saber qué tanto estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, habría que revisar qué tan justo y qué tan leales estamos siendo, desde la capacidad racional que tenemos, que nos ha dado, desde la observancia, desde la libertad, desde la fidelidad y desde el amor. Recordemos que el mandamiento principal que aparece y que ilumina todos los demás mandamientos y normas que hay en la Biblia es precisamente el mandamiento del amor. Que el Señor nos asista con su gracia en este día. Amén.